Estaba Néstor, ahí. ¿estás por ahí? ¿Cómo les va? ¿Me oyen? Te ¿Cómo escuchamos andan? bien. Ahí sabés la celebración que se dio acá en el estudio cuando Se iluminó todo, agarramos. Néstor. Bueno, Igual siempre hay que celebrar que la comunicación falle. qué bueno. Ah, Bien, Néstor. Sabés que estábamos un poquito. Te cuento que nos encontramos hoy con Adrián Berrospe, acá en San Martín, cerquita de San Andrés, en la radio atómica. Y nos pusimos a hablar, hablar, y se puso linda la cosa. Y ahí empezamos a ver que vos también sos una coincidencia importante en nuestra trayectoria militante, de sí, formación. claro. He hablado con Adrián algunas veces, tal cual, Sí. tal cual. Y yo te he leído mucho, Néstor. Te leo mucho. No soy de esas personas que se ponen a dialogar por las redes sociales. Te he leído mucho y he coincidido mucho con tus últimas críticas o autocríticas que has hecho públicas, ¿no? Y en todo esto también de lo Bueno, que hablábamos hoy de la militancia. muy bien. Un gusto estar con ustedes, che, entonces. Néstor, vos sabés que recién estábamos en esta cosa, se fue dando así porque tenemos más o menos la misma edad y el origen militante, de la política con dos dimensiones, o tres, digamos. Una, como algo etéreo, donde uno quiere conectarse, qué sé yo, con otros países, con otros ensayos parecidos. Lo artesanal, de, qué sé yo, imprimir un papel con lo que uno piensa y repartirlo, y el disfrute que te generaba o que te genera eso, ¿no? Entonces, por ahí Ujú. estábamos nosotros. No sé qué te resuena eso, por dónde te Y bueno, resonó. un poco a lo mejor, así, dicho un poco espontáneamente, ¿no? Eh, los escuchaba recién que hablaban un poquito de cómo uno se fue formando, poniendo en forma o conformando, ¿no? En el tiempo que nos tocó para vivir lo que a falta de mejor nombre llamamos política, nombre degradado pero nombre al fin, ¿no? Y que está en un momento, para mí este momento tiene una cosa muy interesante y también muy desafiante, que es que muchos de nosotros, bueno, yo soy bastante más grande que ustedes, por lo menos un poco más grande que ustedes, y crecimos como diciendo, bueno, los de la antipolítica son los otros, ¿no? Pero en este momento creo que lo que está un poco en juego, incluso para nosotros mismos, y una inquietud que tenemos es cuál es la forma que queremos de la política para nosotros mismos, ¿no? Como un pequeño rasgo de inquietud, si vale decir así, antipolítica en nosotros mismos o algo que pone en cuestión la forma en que estamos, ¿no? Ya que ustedes hablaban de la formación, ¿no? Como que no estamos conformes con la política que se nos ofrece, en el doble sentido a lo mejor de la palabra política, ¿no? Así como vos señalabas, Diego, esos distintos niveles, el de disfrutar, el de inscribirse o escribir y el de proyectarse, por tomar lo que decías recién, al mismo tiempo también como que a lo mejor estamos como desafiados a reformular, o sea, encontrar como nuevas formas, nuevas pequeñas formas, fórmulas de cómo estamos en la política, en tanto cómo uno está en la comunidad o en la ciudad, digamos, en la polis, y también cómo uno está es en la otra raíz de política, ¿no? En él o en la polemos, en la guerra, ¿no? En la batalla, cualquiera sea el nivel de batalla del que hablemos, desde la vida personal hasta la guerra mundial, ¿no? Y quizás esa especie de, yo diría casi guerra civil larvada o pasiva en la que está sumido nuestro país, ¿no? Y un poco ahí estamos viendo qué hacemos, de qué forma, ¿no? Tratando de encontrar las maneras de estar más o menos a la altura de las circunstancias. Por lo menos me parece que eso pasa y uno siente eso un poco también en este momento de inflexión del año, que bueno, que nos hace pensar un poco eso. Si tenemos un poco la suerte también de detenernos un poco, tenemos un poquito de tiempo para pensar sobre eso. Lo de guerra civil larvada me pareció algo que no quiero que se escape porque me pareció muy interesante porque tiene una descripción también que a uno a veces lo sacude, que es esto de parece que algo que se está gestando y que uno lo está viendo y no lo puede parar. Y por otro lado tiene una conexión fuerte con lo de Francisco de la Tercera Guerra Mundial en cuotas, ¿no? De vuelta, como la otra vez, la idea de la inminencia, pero también un goteo cotidiano que uno no sabe cómo parar, ¿viste? Una gotita que no te deja dormir
pero que está ahí, ¿no? Sí, lo que me parece en ese sentido, viste, es que no se trata, como creo que no se ha tratado en ninguna guerra, de oponerle a cualquier idea de guerra que tengamos, sea la mundial, sea la civil, sea la personal, o ponerle una idea media, ¿cómo decir? Media sonsa, media ingenua, incluso media tonta de paz, sino como que a una guerra hay que oponerle de alguna manera otra guerra. No en el sentido de entrar en esa, sino de comprender lo que pasa allí, ¿no? Que tiene que ver otra vez, me parece. Es una cosa que yo siento y creo que cada cual lo siente en sus propios términos, pudiéndolo o no expresar de una manera u otra, que estamos un poco en algo que es una guerra, tipo como decía la vieja canción, ¿no? La lucha es de igual a igual contra uno mismo, ¿no? Sí, totalmente. Ya sea para cada cual, ya sea para los espacios en los que sentimos que pertenecemos, ¿no? Yo creo que ahí de lo que vos decís es interesante, ¿no? Y que hablas de esto de la otra guerra y de la guerra civil, más o menos, que uno tiene, es pensar también de que a muchos compañeros y compañeras les cuesta pensar de, che, perdimos, ganó Milei, perdimos la batalla cultural, o sea, ya fue, digamos, perdimos, o sea, ya hace varios años la habíamos perdido, fue como una derrota que se fue también dando en cuota, digo, y Alberto también fue una derrota, digo, y no solo Alberto, porque, digo, también seamos sinceros que no era el único que gobernaba Alberto, sino que era una conformación de una alianza donde había varios actores y actrices, y la verdad que perdimos, y permitirnos decir, che, perdimos, es lo que nos permite también empezarnos a ver como resistencia. Somos una perdimos, somos una resistencia, y la victoria va a ser de la mano política, digamos, ¿no? Del sentido, esto va a cambiar, no solamente copando todas las calles, sino que tenemos que ganar también en las urnas. Pero también permitir decir, che, perdimos, nos derrotaron, es permitir también que nos volvamos a organizar y organizar esa resistencia que, digo, muy pocos sectores la están dando, muy pocos sectores están diciendo, che, organizamos. Vos hoy hablabas de Catalano y la ESMA, y ahí Catalano cuando le gritaban paro general, él dice, sí, vamos a hacer el paro general, pero no, con el paro general no solo se resuelve esto, porque se resuelve de la manera política, y para entender que se resuelve de la manera política, también tenemos que entender que tenemos que pasar un periodo de resistencia, y la resistencia... Digo, y hablando hoy un poco que hablábamos de Cuba nomás, digo, y yo me haga a Massetti cuando veía los cadáveres colgando en Sierra Maestra, digo que Massetti fue unos pocos que contó lo verdaderamente cruel que fue esa guerra ahí en Cuba, la guerra revolucionaria cubana, y él dice, bueno, nos quedan dos caminos, los que luchen y los que lloran. Bueno, seamos de los que luchamos, pero seamos consecuentes con diciendo, che, perdimos, vamos a tener muchas derrotas, vienen muchas derrotas por delante, el problema es que nosotros tenemos que estar dispuestos a bancar, y el dispuestos a bancar se hace gracias a algo que compañeros como vos están haciendo, que hace el Foro Economía y Trabajo también, que hacen los compañeros de Primera Soberanía, que hacen un montón de organizaciones, que es formando también, porque vos cuando estás seguro de lo que vos querés, las pequeñas derrotas solo son un paso a una gran victoria. Sí. Lo que me suena ahí es, viste, un poco que hay que juntar fuerza para asumir como dos planos, ¿no? Una, eso que vos decís, perdimos, y también me parece que está bueno poder decir, nos perdimos, ¿no? Reconocer cierto extravío nuestro, que también es condición como para reconocer, digamos, la situación real en la que estamos, porque me parece que no alcanza, y no porque sea cierto, decir que nos ganaron, que fuimos derrotados, sino que también, bueno, nos extraviamos un poco o mucho, no importa, pero hay algo ahí de que nos perdimos, ¿no? Después está las dos cosas. Una, a mí todo el último trimestre del año pasado y un poquito más también, escuchaba charlas, bueno, me invitan bastante a hablar, a conversar o a escuchar. Escuchaba exposiciones, a veces logro ser lo suficientemente astuto como para hablar último, y después me salía a decir, todo bien, pero estamos en guerra y además perdimos. Entonces ahí, porque lo que pone, no solo hay que reconocer que perdimos, incluso nos falta reconocer que estamos en guerra. Y después diría una cosa más,
dos cosas más que suelo decir. Ojalá la batalla cultural se manifestó al final como una especie de imagen de cotillón que nos hicimos, como maqueta que nos hicimos a nosotros mismos, de suponer que era lo que estaba en juego. Bueno, ojalá, diría dos cosas que suelo repetir, como les decía. Ojalá lo que hubiéramos perdido solamente fuera la batalla cultural o las elecciones, ¿no? El haber perdido las elecciones es como una expresión de, me parece a mí, de cosas más fundamentales que perdimos y respecto a las cuales quizás nos extraviamos un poco. Y creo que, bueno, es momento de ir como orientándose, ¿no? Orientándonos un poco. Para empezar eso, hay que reconocerse desorientado, ¿no? Claro. Si no, no sigue ordenándose por señales, por coordenadas, que son consoladoras para nosotros, pero nos ponen cada vez más lejos de la senda que nos puede ayudar a reencontrarnos. Sí, para mí hay una síntesis de lo que los dos plantearon que tiene que ver con esto, ¿no? Con asumir una nueva realidad, una nueva situación, lo que voy a decir, una desorientación, y desde ahí ensayar hacia dónde. Estos días hablaba con los compañeros sobre lo que está pasando en la ESMA o en el Conti, y había un compañero que me decía, no, porque si Milei logra esto va a haber una revuelta popular, la gente no va a permitir que se metan acá, viste, el costo que van a pagar es mundial. Claro, entonces yo decía, bueno, yo coincido con esa versión de lo sagrado, de que ese lugar es sagrado, pero en esto del extravío, del nos perdimos, realmente la gente está apertrechándose para hacer una revuelta popular porque van a cambiarle el nombre al Conti, ¿no? Digo, también esto, ¿no? Cómo dialogar con la realidad que va imponiendo de que hay un extravío, que hay un cambio, con un gobierno que definía Adrián con mucha claridad, tiene una pedagogía de la crueldad, y con la gente, que realmente hoy el festival va a estar bueno, pero no va a ser esto que el compañero denuncia desde su posición emocional, una pueblada que va a ser el origen del fin de Milei. Sí, a lo mejor una mirada más general sobre esto que ambos pusieron como ejemplo, bueno, porque está muy en el tapete de lo que pasa estos días, pero me salgo un poquito y después vuelvo. Yo siento un poco que estamos defendiendo espacios y no vemos el tiempo, ¿no? Entonces, estamos poniendo la ex ESMA, ¿no? Justamente un espacio, ¿no? Defendiéndolo, etcétera. Y lo que hay de nuevo o de actual es una cuestión que tiene que ver con el tiempo. Y si uno no asume el tiempo, los espacios se momifican, ¿no? Y después hay una cosa más que para mí es algo que realmente nos pierde en este momento, quizás ya nos perdió en otro y estamos viviendo esas consecuencias. Primero, por un lado, una cosa que a lo mejor suena un poco fuerte, la digo con respeto, pero no dejo de decirla. Yo creo que el tiempo en el cual la articulación de la política con los derechos humanos fue fecunda y productiva, yo creo que terminó. Y esto no dice nada malo de los derechos humanos, solamente estoy hablando en su modo de articularse con la política, concluyó, la política sucede por secuencias reales, en el tiempo, no en espacios, en el tiempo, o en espacios pero atravesados por el tiempo, y por lo tanto por la fuerza. Esa es una. Y después ahí sí vuelvo más al tópico, y yo creo que acá hay una cosa que tenemos que revisar, que lo que creo que se pone en cuestión, una de las cosas que se pone en cuestión y se expresa de manera no evidente en lo de el Conti, la ex-ESMA, el campo de los derechos humanos en general, es una hipótesis que yo creo que de mínima hay que revisar, es que supusimos demasiado que las víctimas son maravillosas, per se, y que en vez de decir que hay un deber ético respecto a las víctimas, nosotros nos pusimos en el lugar de las víctimas y le propusimos a la sociedad que siendo víctimas éramos los redentores, ¿no? Hay algo ahí. Y después que un poco por definición los derechos humanos, así como están planteados, el derecho como de algún modo excluye la fuerza, ¿no? Entonces excluye la política. Y entonces, bueno, hay que poner eso en otro lugar, me parece a mí,
y tratar de avanzar. Eso, claro, no significa que no haya que defender lo que hay que defender, pero por lo menos teniendo una mirada un poco más cruda sobre nosotros mismos y respecto a lo que supimos hacerle dar para poder además apreciar lo que realmente fue fecundo, productivo, emancipador, de justicia social, como lo queramos llamar, mientras funcionó. Y asumir que dejó de funcionar en su articulación, ¿no? Esto no significa reivindicar la dictadura, porque reivindicar la dictadura está en espejo con defender a muerte, entonces pertenece a la misma, al mismo embrollo. Pero hay que ir un poquito más allá y revisarnos y ver y ser realistas. Quizás no es momento solo de defender nuestro repertorio, nuestros museos. No digo que no hay que defender el Conti. Sabés que yo soy sobrino de desaparecidos, el hermano de mi viejo militante sindical montonero desaparecido, en la Fiat, en la Citroën, digamos. Y yo hoy justo hablábamos con Diego al principio y yo le decía, estábamos hablando un poco, haciendo un poco de lo que significaba Barrio Adentro, y yo le dije, mira, hay una analogía de un escritor, de un ensayista que hace una biografía sobre Walsh y que habla que en el 86, cuando se empieza, uno de los primeros que se empieza a reivindicar es a Walsh, solo se lo reivindicaba como escritor y no se lo reivindicaba como un militante montonero, que es por lo que le habían matado a Walsh, y no lo mataron por escribir, sino porque él escribía de una concepción y de un compromiso revolucionario, siendo militante peronista y montonero. Hace un tiempo también, yo hace unos años poníamos una baldosa de mi tío ahí en el barrio de Avellaneda donde es él, y me acuerdo que mi viejo unas cosas de todos ponían bueno, y mi viejo dice, no, mi hermano fue montonero, entonces la baldosa tiene que decir que fue militante sindical de la Juventud Cristiana Obrera Católica y montonero. Porque en un poco de lo que vos decís es esto, ¿no? Tenemos que empezar a reivindicar, más que solamente la figura del desaparecido como víctima, sino la lucha que tenían los desaparecidos por la patria liberada. Digo, me parece que eso es un poco lo que se perdió, me parece que se perdió, yo estoy de acuerdo con vos, como la palabra derechos humanos como herramienta política, cuando vos ves que en el Conti el otro día hubo una masiva movilización de muchos sectores, faltaron muchos sectores del peronismo de esa movilización, yo estuve, porque soy delegado de ATE, pero que hace 4 años atrás, cuando fue lo del 2x1 para liberar a los genocidas, se juntó casi instantáneamente 1 millón de personas en la plaza, y no pasó eso el otro día en la ESMA. Entonces, algo está pasando que tiene que ver con esto que vos decís, y que me parece que, por lo menos desde mi óptica, lo que para darle una valorización de vuelta, y ¿qué se hizo con el Conti estos 4 años? ¿No? Claro. Hay que, mira, llevémoslo al lado de las Malvinas, ¿no? Digo, las Malvinas hay que reivindicarlas, las Malvinas solo porque no ganaron la guerra o porque realmente es una deuda pendiente y que tiene que ver con la soberanía nacional. Digo, está bien reivindicar a los pibes que murieron en Malvinas, pero también hay que reivindicar que nosotros necesitamos a las Islas Malvinas, que no es una tontería lo de las Islas Malvinas, que fue una hija de putés lo que hicieron en la dictadura, sí, porque mandaron a pibes a que los maten. Ahora, que las Malvinas hay que reivindicar, que las Malvinas tienen que ser territorio argentino, hay que seguirlo reivindicando, y que hay una ocupación extranjera y pirata también. Sí, me parece que esto que vos estás diciendo y lo que estamos conversando todo, como que todo nuestro repertorio, viste, de alguna manera hay que reconsiderarlo. No es tirarlo por la borda ni abandonarlo, sino como ordenarlo distinto y ponerlo en otro lugar. Mientras hablabas, quizás ustedes recuerdan Pilar Calveiro, que es alguien que escribió mucho sobre el tema de la memoria, decía, ¿no?, que para hablar de la secuencia de los 70 a posteriori, quedaron como 3 figuras principales como para hacer. O eras héroe, o eras víctima, o eras traidor / verdugo, ¿no? O sea, solo 3 opciones. 3 o 4, no importa. Y nosotros ahí hicimos una constelación en la que vivimos, ¿no? Como una lógica, tuvo su traducción a las figuras militantes o ciudadanas o populares o apartes de la sociedad, ¿no? Que hicimos como una analogía con esa especie de constelación, y bueno, lo que pasa es que aparece algo como que rompe la constelación y hay que buscar otras maneras de
de ordenar lo que teníamos, como decía antes, ponerlo en otro lugar, mover una ficha y ver lo que va pasando en tiempo presente. Entonces, ordenar todo el repertorio propio y, como decía antes, sin descartarlo, ponerlo en su justo lugar, ¿no? Que es otro que el que teníamos, y ya, ¿no? Hace falta como un poco de crudeza, para decirlo de alguna manera, porque si no estamos defendiendo solo lo que fuimos, o lo que suponíamos que éramos o debíamos ser, y hay un montón de gente, situaciones, incluso me atrevería a decir, parte de nosotros mismos que no nos animamos a reconocer, que queda fuera de esa constelación, ¿no? Y eso que, como todo lo que queda fuera de una constelación, parece, y en no poca medida es un desastre, ¿no? Aparte las dos palabras tienen que ver, porque si la constelación es un conjunto de una figura de estrellas, un desastre es, como la palabra dice, algo que pasa con los astros que se descuajeringan un poco, ¿no? Y el orden ya no funciona. Entonces, porque aparece algo que se mueve, que ya no gira fijo como los signos del zodíaco, digamos, sino que cruza distinto. Y entonces, bueno, eso es lo que hay que descubrir y orientarse también por eso, que orientarse en el desastre, ¿no? No solo porque el desastre sea algo desastroso, catastrófico, tremendo, que lo puede ser, pero sobre todo porque en el desastre se ve lo que hay de lo que está pasando efectivamente, hay señales. O sea, es que así, ¿no? Pero una de las cosas interesantes que me parece de la lucha del pueblo palestino es que ellos lograron conceptualizar el desastre. La Nakba es un momento de inflexión concreto, ¿no? O sea, es un antes y un después. No profundizo más que eso, pero me parece como en una sabiduría o en un arte distinto al nombrar, la Nakba existe, el desastre existe. Por ahí nosotros estamos como, ¿no? Pero desde ahí se construyó algo, bueno, puede haber una mirada más profunda sobre eso, pero que se lo nombró con potencia y se lo reconoció como un hecho, está. Sí, sí. Sí, me parece que nosotros también tenemos en nuestra historia momentos donde pudimos ubicar bien momentos o ubicarlos de tal manera que nos permitió seguir haciendo historia en tiempo presente. Y quizás, bueno, ahora no lo estamos logrando. En general vivimos de el repertorio ya dado. Y apenas si balbuceamos, pero además balbucear sería excelente, estaría buenísimo. No queremos saber nada en un punto, o sea, no es que no sabemos, no queremos saber, pareciera, de probar otra cosa de nosotros mismos. Y entonces nos aferramos, y me parece que ciertos modos de resistencia son un aferramiento, y por un lado está bien, porque bueno, de carne somos, tenemos miedo, pero no alcanza, ¿no? No alcanza. Más vale asumir el miedo al aire libre, a exponernos un poco a ver qué otro tipo de batalla podemos dar. Si no nos estamos quedando en una ciudad sitiada, digamos, con mal pronóstico en ese sentido, ¿no? No digo que hay que huir, pero bueno, si hay que huir, hay que huir. ¿Por qué no? ¿Por qué no retirarse? ¿Por qué no? Bueno, el éxodo jujeño, ¿no? Claro, bueno, ¿por qué no retirarse? Puede ser, pero ponele que no digo que hay que huir, hay que andar, hay que moverse, somos un blanco inmóvil. Sí, hay que organizarse también, digo. Ahí donde estamos indignados, estamos inmóviles en nuestra indignación, ¿no? Es como paralizante, de algún modo. Entonces somos un blanco ahí a la vista, siempre disponibles para ser derrotados nuevamente. Entonces, si somos capaces de movernos, capaz que tenemos un poco más de suerte. Sí, un repliegue estratégico. Decías algo y no te dejé hablar. No, digo, un repliegue estratégico, digo, vos decías lo del éxodo jujeño, que fue un repliegue estratégico que hacen, prenden fuego todo para dejarlo sin suministro y después volver a avanzar con más fuerza, ¿no? Claro. Yo estoy de acuerdo con vos en ese sentido, creo que es hay que discutirlo mucho, digo, pero sí retomar, digo, me parece que la memoria como memoria solamente de los compañeros como víctimas no sirve, estoy de acuerdo, hace muchos años ya que pienso lo mismo que vos, pero sí creo que tenemos que pasar a volver a tomar las banderas
digamos, de la patria liberada, digo, porque hoy lo que estamos viviendo, esta derrota cultural tan fuerte que estamos viviendo, es porque en un momento decidimos que había ciertas discusiones que no eran tan importantes, porque era más importante lo urgente de lo presente, ¿viste? Y la verdad que había que rediscutir qué laburo, digo, no sé, yo siempre discuto esto con un montón de compañeros, me recontraputean, ¿no? A ver, están los CPI, los centros de primera infancia, ¿no? Yo una discusión que digo es, el error más grave fue no haber formado a las compañeras de los CPI para que sean maestras jardineras y abrir jardines. O sea, ya están los CPI. Mientras están los CPI hay que formar maestras jardineras y abrir jardines. ¿Por qué? Primero porque los pibes que van a tener una mejor educación. Segundo porque las compañeras van a ganar un mejor sueldo y van a tener más derechos laborales. Y tercero porque si no tenés CPI que son para las clases populares y jardines privados para los tipos que tienen plata. Digo, y en esas cosas, digo, me parece que fueron las discusiones que nunca se terminaron de dar o se terminaron de ganar durante el peronismo-kirchnerismo de la primera etapa, ¿no? Y sí, coincido en eso, pero le agrego una cosa, coincido, pero le agrego una cosa quizás. Por un lado coincido y mucho en que hay que releer, como leer en otro código, releer un poco a contrapelo todo lo que hicimos, sobre todo lo mejor, diría yo. Los errores también, pero me parece interesante ver los límites de lo mejor que hicimos, no de lo peor, ¿no? Porque es más desafiante leer distinto lo mejor que hayamos hecho, o dicho, o pensado, por un lado. Pero además de releer lo que hicimos, hay que levantar la vista, ¿no? Hay que mirar más adelante, más arriba, más afuera, a ver lo que está en lo que todavía no hicimos, ¿no? En lo que se presenta. Y en eso, bueno, conecto con lo anterior. Yo creo que como el límite o los problemas, digamos, o los ataques posibilitados respecto, por ejemplo, a todas nuestras políticas de memoria, tienen que ver con que fue la memoria en un punto dejó de ver el presente, dejó de ver lo que se presenta. Y bueno, y entonces eso te cobra, ¿viste? Te cobra, como en la vida personal. Si vos te quedás en tu mejor memoria, pero no ves lo que se te presenta, bueno, estás en problemas. En eso creo que hay analogía entre lo personal y lo colectivo, ¿no? Como dice la canción de Divididos, no soy actor de lo que fui. Claro. ¿No? Por lo menos no solamente. Lo dejó picando, ¿no? Nacho. Sí. No, a mí parece como el tiempo de la conversación, del mate. A veces a mí me pasa que, bueno, Néstor, dale, avanzá y hacé el gol y decime dónde está la solución, ¿viste? Tengo esa ansiedad corporal de decir, dale. Y voy aprendiendo hoy también con Adrián que no, que es este tiempo, ¿no? Y este tiempo de la posibilidad de belleza en la revisión de lo que fuimos, pero también en lo que está por venir. Vos hablás de la analogía con lo personal, la soltería es todo un desafío, ¿viste? Porque bueno, uno tiende a rememorar y poner el recuerdo, lo más lindo, se critica, se flagela, pero bueno, hay tanto en el porvenir, hay tanta posibilidad de belleza. La esperanza de no esperar sentado, ¿no? Decíamos. Sí, bueno, ir como más livianos de equipaje, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? Ir más livianos de equipaje. Llevar lo suficiente, porque bueno, algo hay que llevar. Pero más que sueltería, ¿no? Soltar un poco, como dicen las frases motivacionales, que siendo como son un poco de mercancía psicológica, algo de verdad contienen, por eso funcionan, ¿no? Esa especie de, bueno, soltar un poco. Y poder como elevar un poco anclas, ¿no? Claro. Y ponerse un poco en marcha, y sí, sin saber. Porque el otro gran problema, creo que nos pasa a todos lo que vos decís, Diego, ¿no? Esperar que alguien sepa, quien sea, el pueblo, bueno. La conducción, no sé, los analistas de cosas, nadie. Y eso, por un lado es normal, digo, es habitual, todos esperamos un poco que alguien sepa, pero lo único que se puede saber me parece que hay que andar en este momento, andar conversando, acaso también desencillar hasta que aclare, o sea, dejar de hacer andar la cabalgadura, hacer andar más la conversación, ¿no?
que es lo que se hace mientras se desencilla hasta que aclare, ¿qué se hace? Y se conversa, ¿no? Y se evalúa la tormenta y la caída del caballo. Y bueno, hay que ir así, me parece a mí que hay que ir haciendo eso. Yo creo que es un tiempo como de preparación, ¿no? Y voy a usar una metáfora media vieja que es decir, como un tiempo más como de siembra, de generación de condiciones, y que nos espera una ruta larga, o que por lo menos hay que prepararse para eso. Capaz que mañana se presenta algo y hay que reaccionar frente a lo que se presenta, ¿no? Pero mientras tanto yo creo que lo mejor que podemos hacer es estar atentos a un tiempo largo de preparación y salirse de los caminos habituales, animarse a eso, a leer otras señales, ¿no? A leer otras señales, tipo Reyes Magos. Sí. Tipo Reyes Magos, digamos. Leer una señal un poco distinta en las constelaciones habituales y meterle ahí, sabiendo que lo que uno va a encontrar tiene sus peripecias, digamos, ¿no? Pues pensaba que esto que estás describiendo está en un tiempo donde aparecen muy fácilmente los afectos, los compañeros, ¿no? Es un tiempo donde uno es con otros, ¿viste? Y es de resguardo y eso. Pero también está, y es una de las cosas que Milei hace muy bien, la configuración del otro tiempo, que es el tiempo donde se descifra o se define al enemigo, ¿no? Él hoy lo recibe al otro candidato a presidente de Venezuela, lo lleva y está definiendo un enemigo. Ayer cuando recibía de unos compañeros mandaban la invitación al Festival del Conti. Trae tu dolor, trae tu risa, trae tu llanto, trae tu emoción, trae tu tristeza, ponela acá. Vos decís, pero no es ahí, no sé si me entendés. Ahí está la infantería rodeando el lugar, ahí hay crueldad, loco. No lleves ahí tu tristeza, tu llanto, no lleves ahí, ¿no? Digo, no sé si se entiende lo que... No, sí, se entiende. Es como, viste, Trémulo de Pavor, del poeta Almafuerte. Dice, o sea, si estás malherido, arremete feroz, viste, no ponga la cabeza como el pavo adentro de la tierra, arremete feroz, ya herido, malherido, muerto, arremete feroz. Y a mí me parece que también el arremete feroz a mí me hace acordar a Cafrune, que cuando a Cafrune lo matan, porque a Cafrune lo matan, al tipo lo pasan por arriba y el milico que lo mató lo va a ver. Cafrune, como un acto reflejo de un cuerpo ya sin vida, le tira un fracaso y lastima al tipo. Y es esa anécdota, no, bueno, arremetió feroz, con una mano abrazando la urna que traía tierra de la tumba de San Martín, para tener un pedazo de Libertador descansando en Argentina, y con la otra mano empuñando el facón, ¿no? Ya tirado del caballo, muriéndose. Y qué es eso, ¿no? Lo que vos decís, arremetamos feroz y ahí está el verdadero amor que hoy hablamos, del amor revolucionario, no el amor ese tonto, viste, no, el amor revolucionario, el amor de querer cambiar las cosas de en serio, y el amor de querer que el otro esté bien, ¿no? Que sinceramente uno hace lo que hace porque quiere que el otro esté bien. Yo lo que veo un poco de todas las luchas que estamos dando o intentando dar, bueno, yo creo que son todas, decir son respetables sería poco, digamos, suena medio formal, pero creo que hay que respetarlas mucho, pero sin dejar de decir también que creo que lo que nos comanda en las luchas, y no estoy hablando solamente de la dirigencia, aunque no dejo de hablar de ello, lo que nos comanda a nosotros mismos en las luchas no está tan bueno. Hay que desobedecer a lo que nos comanda, por decir de alguna manera, incluso internamente, ¿no? Porque nos lleva un poco a un lugar que nos vuelve a poner derrotados, ¿no? Que nos vuelve a generar una especie de autoconsuelo y que no termina de resultar. Después, ¿cómo se da esto en los casos específicos, sean las luchas de los compañeros estatales, estas otras de los derechos humanos? Como decía antes, todo me parece respetable, digamos, todos estamos más o menos en esa de una u otra manera, pero sí creo que en la medida que podamos cada cual reconocer que hay algo de lo que nosotros mismos hacemos o a lo que nos plegamos, ¿no? A lo que obedecemos, y que parece ser lo único que logramos obedecer, nos vuelve a poner en un lugar
que no está a la altura de nuestras propias circunstancias y de nuestras propias capacidades. Entonces, entre otras cosas, lo que me parece que hay que preparar, como poner un poco de pie, parar un poco, parapetar un poco, es lugares, espacios de conversación, de acción, de pensamiento, donde podamos experimentar un poco otra cosa. Ojalá sea, como decías vos recién, ¿no?, un poco más rápido. Yo creo que hay que ir un poco más rápidamente, porque si no, en respetar el proceso, etcétera, etcétera, es también como alejarnos de nuestra propia capacidad de decisión y de salir afuera, ¿no? Entonces es como una tensión, me parece a mí, pero creo que si se generan espacios de confianza para conversar y para pensar, muchos de los nuestros, potencialmente todos, pero bueno, hay caminos para eso, podemos reconocer que lo que estamos haciendo reproduce lo que nos jode, ¿no? Yo tengo la experiencia personal, ¿no? En la conversación, si cabe decir en la pedagogía, es una palabra un poco pretenciosa, pero si se generan las condiciones, siempre hay posibilidad de asomarse a algo que tiene que ver con el propio presente, de cada cual, de cada uno individualmente, de los grupos y del conjunto, ¿no? Pero nos comanda algo que nos pierde, nos hace perder otra vez. ¿Por qué? Porque queremos estar siempre orientados por lo mismo. Entonces, hay que abrir lugares donde cada uno de nosotros nos animemos como a seguir otros caminos, por lo menos por un momento, para ver qué podemos hacer. Y evitar a todas las dirigencias o a todo lo que nos dirige, o todo lo que en las dirigencias nos encierra otra vez demasiado en lo que ya conocemos, en lo que ya fue. Porque si hay algo que me parece que vale en este tiempo, aprovechemos que estamos acá en la inflexión del año, bueno, no es tan difícil, es bastante generalizado saber que hay un tiempo que es otro que viene. Como siempre, porque el tiempo siempre pasa, pero en cualquier registro que esté, en cualquier espacio que se mueva, palpita que hay algo de otro tiempo, del mundo, de la historia, de Argentina, de cada cual, del pueblo, del campo del que queramos hablar, que es otro, que no es el que era, No es ni mejor ni peor, es otro. Y por lo tanto, como es otro, toca andar en ese tiempo, no en el anterior. Quería consultarte sobre lo sagrado, así, esa es la pregunta, pero por ahí me voy a ayudar con imágenes. La misa ayer de Toto y del Padre Tano ahí en la ESMA, como una imagen de lo sagrado. La cuestión de la comida en los comedores, que para nosotros también es algo sagrado, y de golpe, ¿no? Bueno, y después, a contramano de eso, el infierno, porque por ahí muchos de nosotros hacemos una descripción de que estamos en el infierno, de que esto es el infierno. Pero hay un recurso popular que dice, no, acá hay creatividad, hay un montón de tramas que hacen de que todavía pareciera que no es lo peor, ¿no? Nosotros agitamos una idea de un infierno para que la cosa pase rápido, y pareciera que en el laburante, en muchos, hay al revés, yo no quiero entrar en el infierno. Sí, bueno, tiene varios planos lo que vos decís. Bueno, una cosa son los rituales y otra cosa es lo sagrado, ¿no? No siempre los rituales contienen lo sagrado. No siempre. Hay una tensión, no digo que no. Pero bueno, me parece que también está con qué rituales hacemos presente un poco nuestros respetos y nuestra convivencia con lo que es sagrado para nosotros, ¿no? Entonces esto sin emitir juicio, al contrario, digamos, para valorar las distintas cosas que hacemos ritualmente, y cómo sacamos de ahí algo sagrado que sea vivificante, porque lo sagrado también puede ser mortífero. Lo sagrado en sí mismo no es maravilloso tampoco, ¿no? Entonces lo sagrado que pueda ser vivificante, que pueda servir para vivir. Y bueno, me parece que hay que ubicar eso, hay que ubicarlo con otros, hay que ubicarlo actual.
Porque el gran problema es si lo sagrado para nosotros es nuestro, me parece, nuestro yo, lo que fuimos, lo que ya somos. Y ver que lo de lo sagrado siempre invita, hay una parte de lo sagrado que siempre invita a la decisión. Hay una definición del infierno que a mí me gusta, que es, el infierno es ahí donde no se puede decidir, ¿no? Ahí donde no se puede decidir. Y bueno, el tema es, para alejarse del infierno hay que acercarse a las decisiones. No digo llegar, pero por lo menos acercarse ahí, ¿no? Y bueno, entonces eso también me parece es una clave para valorar, yo creo, poner en valor todo lo que nos permitió decidir / crear, para usar el término que vos decías, en un momento, y ver hoy, bueno, cuál es el momento, cuáles son las puertas, cuáles son los caminos que nos permiten ir tomando decisiones. Che, no, la verdad que gracias por la invitación, digo, yo también soy invitado en este programa. Gracias por la invitación, Néstor. Yo me quedaba pensando en esto que vos decías, ¿no? De rever lo que no somos ahora, sino lo que viene en el nacimiento, ¿no? ¿Viste? Yo siempre me quedo pensando, yo la verdad voy a pecar, pero soy muy católico, no soy muy de ir a la iglesia, pero sí creo mucho en como todo buen católico, no se puede ir a la iglesia. Claro, sí. Un día una compañera me dice, ¿qué festejás? Me dice, ¿por qué festejas la Navidad? ¿Qué festejas la Navidad? Y yo digo, mira, yo festejo el nacimiento. ¿Qué es el nacimiento para mí? Bueno, el nacimiento de dos tipos, obreros perseguidos, o un carpintero, un obrero con su mujer perseguidos, exiliados, que festejan lo que viene, ¿no? Como vos decís esto, que tenemos que ver lo que viene, y lo que venía no sabían que iba a ser ese nene que venía, ¿viste? Sí, bueno, vino en esto que vos decís, lo sagrado. Pero ellos, en verdad, ahí, que es el nacimiento, y vos estás festejando lo que viene. No ni lo que es, ni lo que fue. Ni la vida de José ni de María, sino lo que venía a través del nacimiento, de mi óptica cristiana, ¿no? ¿Qué es eso? Y yo creo que sí, que es así como decís, Néstor, hay que mirar hacia lo que viene, pero también volver a pensar que en esto de arremeter feroz, también acordarse que uno va a encontrar el otro en los más desposeídos. Y eso no hay que olvidárselo nunca, y a veces los más desposeídos son los que realmente no son los que pueden esperar, ¿no? Sinceramente. Sí, sobre todo diría la fiesta que viene es la de Reyes, que a mí es la que más me gusta de las tres que hay en este tiempo, es la que menos se celebra como tal, quizás eso le hace guardar cierto encanto. En los pueblos se celebra mucho, Reyes, mirá que se viste. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, tiene que ver también con eso, ¿no? Porque es la que quizás se celebra más afuera de los dispositivos de lo que hay que celebrar, lo que el mercado indica que hay que celebrar. No solo el mercado de las mercancías, sino el mercado de los afectos que se muestran como mercancía también, ¿no? Las reuniones, Bueno, la de Reyes tiene algo lindo. Bueno, en gran parte del mundo ortodoxo, Navidad es el 6 de enero, sí. También coincide con nuestra fiesta de Reyes, que es, quería señalar una cosa sobre lo que vos decías, sobre todo decir que lo que nace está en un lugar respecto al cual nos podemos orientar, pero que sobre todo es inesperado. Y sí, incertidumbre, ¿no? Claro, bueno, sí, incertidumbre y también, pero en el sentido también de la incertidumbre y como contrapartida de la sorpresa, ¿no? Y que incluso puede venirnos por fuera de las imágenes habituales que tenemos de donde nos viene, incluso de las mejores, las que más queremos, las que más nos han orientado hasta ahora. Y entonces ver que viene bajo figuras que no son. Por eso los llamados Reyes Magos, más bien magos, eran sabios interesantes que sabían leer, digamos, señales y encontrar donde parecía que no se podía encontrar, ¿no? Y por eso se los recuerda y bueno, y tiene un sentido, me parece, muy, muy lindo. Hay una poesía de Hellman que Ruiseñores de nuevo, que la estaba tratando de buscar, pero en un momento él se va haciendo como toda una imagen poética de un ruiseñor que está acá y arriba del ruiseñor va el Che y después del ruiseñor y me traía eso porque arriba de tu hombro está Maradona. Ah, sí, ahí, acá. como un guardián, ¿no? Pero con esta idea de ese ruiseñor. Y en esto que vos decís, ¿no? En lo inesperado, en lo humano,
digo, un poco digo, lo que a vos decías me hacía acordar de Gramsci, cuando dice, bueno, entre lo viejo y lo nuevo, y en ese periodo oscuro cuando uno espera que nazca otra cosa, y Gramsci en ese documento que nadie dice, habla de esto, de la incertidumbre de lo que van a hacer, porque Gramsci dice, no, pueden hacer la revolución o pueden hacer un régimen fascista, y bueno, vos no sabés, o sea, qué forma va a tomar eso, pero sí que va a ser un periodo doloroso, hablaba Gramsci, ¿no? Y que incluso él la pegó porque él lo escribe previo a la asunción de Mussolini y después termina asumiendo Mussolini, no termina asumiendo un tipo revolucionario de la óptica de él. Pero no sé, en esa cuestión me parece hasta maradoniana, ¿no? De que el imperfecto, ¿no? Sí. Sí. Bueno, el Dios roto decís vos, Néstor. ¿Cómo? Vos hablás del Dios roto, ¿no? Algo de eso, pero lo que diría, y un poco para cerrar, ya que me pusiste la posibilidad de hablar de Maradona, que justo está ahí, ¿sí? Me parece Maradona y muchas otras figuras son como nuestras constelaciones, ¿no? Son como esas cosas que son como nuestros signos del zodíaco de alguna manera, ¿no? Las cosas que siempre giran. Me parece que está bueno tenerlas porque sobre ese fondo es que podemos ver señales nuevas, pero que sobre ese fondo, ponele sobre Maradona, o San Martín, o el pueblo, o las lecturas de las que hablaban ustedes antes de que empecemos a conversar recién, que los escuchaba, sobre nuestros mejores repertorios y poetas, ponele, y banderas, podamos leer como una señal distinta también allí, ¿no? Como mirarlas desde otra perspectiva y decir, por acá va algo que sobre todo nos pone en marcha, no solo que nos consuela respecto a lo que fuimos, Maradona incluido. Gracias, Néstor. Que anden bien, gente. Feliz año. Abrazo. Un abrazo para ambos. Gracias, Néstor.